Estás escuchando Instrucciones para Vivir en Japón, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ハポネスチード。 El día que la primer ministra Takaichi dijo que Japón intervendría militarmente si China atacaba a Taiwán, visité una exposición de grabados. A pregunta explícita de un opositor en la Cámara Baja sobre la posibilidad de usar la fuerza de autodefensa de Japón en caso de una irrupción violenta en el estrecho, la mandataria respondió que un bloqueo naval por parte de China en Taiwán constituiría un riesgo de supervivencia para Japón, por lo que una respuesta militar sería invariable. Las palabras de la primera ministra reverberaban en uno de los grabados de Utagawa sobre la defensa de Japón en contra de las fuerzas invasoras del imperio mongol. En la obra, las embarcaciones mongolas eran engullidas por las garras del mar japonés espoleado por el panteón divino que arremetía victorioso en contra de los invasores continentales. Takaichi me recordó esa mañana que el kamikaze o viento divino que protegerá por siempre el archipiélago tiene algunos años que desea volver a bajar de las montañas para azuzar buques y aviones en contra del enemigo continental. Eso, y que la responsabilidad histórica de Japón con Taiwán y el resto de colonias se las llevó un viento yanqui. Agradecimiento perpetuo para la bandita del Patreon que está acá echando chisme. Güey, qué chido que podemos estar aquí en un Instrucciones para Vivir en Japón, que ya tenía rato que no acontecía y que hoy regresa con un temazo, muchos temazos aquí. Justamente hace unos días, la primer ministra de Japón, Takaichi, dijo cosas. Y eso me hizo reflexionar muchísimo en cuanto a la relación que tiene Japón con Taiwán, Japón con el resto del mundo. Es decir, cómo existe Japón en el mundo y cómo existe el mundo en Japón. Pero en este caso, cómo existe Japón en Taiwán, Taiwán en Japón, y Japón con respecto a su pasado colonial. No es extraño encontrar por las calles siempre recuerdos permanentes, ¿no? de este pasado colonial. Tal vez lo más próximo siempre va a ser la cantidad de personas que son una segunda generación o tercera generación de personas que emigraron de Corea, de Taiwán y de otras partes donde el imperio japonés hizo desmanes. Eso es probablemente el recuerdo más presente, que quizá para muchas personas pase desapercibida, porque para una parte del globo, específicamente que se hace sentir como Occidente y para lo cual solo existe Occidente y el resto, quizá sea difícil concebir cuáles son las diferencias culturales, étnicas, ¿no? de todas estas personas. Sin embargo, es algo que está muy presente en las calles y particularmente en Osaka. En Osaka hay una gran cantidad, es el lugar donde más migración coreana llegó y es el lugar donde hay una corriente, por llamarle de alguna forma, política que busca como disolver esas diferencias, ¿no? en un pasado nostálgico. Entonces me pareció un tema muy locochón, muy locochón. Y entonces pensé en algunas cosillas que me gustaría compartir con ustedes en esta Instrucciones para Vivir en Japón. La relación entre Japón y China y Taiwán tiene múltiples figuraciones que van cambiando según el tiempo y el territorio. La existencia de Taiwán en Japón y de Japón en Taiwán está asida en 1895. Cuando el gran imperio japonés invadió China y forzó a la dinastía Qing a ceder Taiwán a los japoneses con la firma del Tratado de Shimonoseki. Esto a 200 años de que la dinastía Qing hiciera a Taiwán parte de la provincia de Fujian y 10 años después de que elevara su estatus a la 20ª provincia. La guerra sino-japonesa fue la materialización de la política imperialista del gobierno del emperador Meiji, que había pasado los últimos 30 años diseñando la identidad nacional bajo la proclama de enriquecer al país y fortalecer al ejército. En 1910, Japón se anexó a Corea, y si bien el ejército imperial también se apoderó de Manchuria en 1931 y avanzó poderosamente sobre otros territorios del sureste asiático, la colonización de Taiwán y Corea se distinguió porque a estos territorios y sus pobladores los asimiló topográfica, espiritual y conceptualmente como japoneses. Es decir,
Fueron imbuidos por Japón como súbditos imperiales que, si bien no tenían el linaje porque sus familias no eran japonesas puras, a partir de su integración al archipiélago nacerían dentro del territorio nacional y serían educados como japoneses. A pesar de la presencia de los poderes occidentales en Asia durante este periodo, Japón evitó ser colonizado, y más bien se volvió el primer país tercermundista en erigirse como un imperio. A diferencia de Occidente, Japón no dijo que llevaba los frutos de la civilización consigo. No podía decir, ¿no? Que oh, güey, ya en finales del siglo XIX, yo soy el corazón de la civilización, ¿no? Como se han alimentado los discursos eurocentristas. Sin embargo, en su lugar, los ideólogos del país justificaban la expansión y colonización de explotación bajo la idea de que Asia y Japón tenían un origen común, y por eso estaba en el destino de los japoneses restaurar y ordenar la región como una misma nación, cuyo pasado e identidad estuviera homologada al emperador. Sumados Taiwán y Corea a los territorios de Okinawa y Hokkaido que Japón imbuyó a finales del siglo XIX, más del 30% de la nación pasó a estar formada por pobladores no japoneses. Si bien el imperio tuvo que dejar de pensarse a sí mismo como homogéneo para hacerlo como mixto y diverso, se pensó con la capacidad de naturalizar japoneses a sus nuevos súbditos. En el caso de Taiwán, Japón dio un margen de poco más de un año para que quienes no quisieran ser absorbidos por el imperio japonés dejaran la isla. A la llegada de las fuerzas de ocupación, los pobladores de la región de Yunlin se organizaron, emboscaron y resistieron al ejército japonés, quienes respondieron quemando más de 50 comunidades y asesinando indiscriminadamente a mujeres e infantes. La resistencia en la isla fue tal que el ejército imperial tardó más de 20 años en suprimir por completo la insubordinación armada y civil de los isleños. Todavía en 1930, los pobladores Sedik, originarios de la región de Bushe, se insubordinaron violentamente atacando y saqueando estaciones de policía, cuarteles, bodegas de municiones y una escuela, lo que significó el asesinato de 134 japoneses. En represalia, el ejército japonés desplegó más de 2,000 soldados y bombardeó desde los aires las montañas con gas mostaza, matando a más de 400 rebeldes anticoloniales junto a mujeres y niños de Bushe. Sin un completo reposo, el Estado japonés estableció durante 50 años una jurisdicción y administración colonial sobre más de 2,5 millones de pobladores taiwaneses. El régimen japonés implementó un sistema de casamiento interracial e impuso nombres, costumbres y lengua japonesa como obligatoria. El registro familiar pasó a ser patriarcal a familiar. Antes, la pareja conservaba sus respectivos apellidos paternos y los hijos tomaban el apellido del padre. Sin embargo, como la nación japonesa se veía a sí misma como una gran familia, uno de los dos cónyuges perdía su apellido y era absorbido por la familia del otro. En este sentido, la sangre pasaba a segundo término, porque cualquiera podía ser adoptado en una familia mientras se desprendiera de lo individual, del pasado y sus orígenes para dejarse engullir como un hermano o hermana de una institución superior que era la imagen misma del gran imperio. El emperador era el padre de la familia. Japón era el hermano mayor y Taiwán era, junto con Corea, hermanos menores que se alimentaban a un sistema jerárquico de ordenamiento natural. Takayama, un influyente intelectual de la sociedad del Gran Japón, escribió en Nippon Shugi, la revista nacionalista por excelencia de la época, que los taiwaneses debían ser moldeados de esta forma para asir en ellos el espíritu japonés que les permitiría emocionarse de la misma forma que los japoneses auténticos. A pesar de la asimilación cultural y la lealtad a la familia, al padre y al hermano mayor, ni Taiwán ni Corea tenían los mismos derechos. Ninguno tenía representantes en el parlamento y sus pobladores no podían mover sus registros familiares a Japón, lo que significaba una permanente distinción étnica como no japoneses auténticos. No obstante, se les presionó y reclutó forzosamente en el ejército imperial japonés y en fuerzas paramilitares para servir al imperio en contra de los intereses de los pobladores originarios. Los taiwaneses que servían en el ejército eran separados como minorías en grandes cuerpos de batalla, conformados y dirigidos por japoneses del archipiélago. Si les llegaba su muerte, entonces eran entronados en el santuario Yasukuni y se les homologaba como súbditos del emperador. En 2009, Cao Chin-sumei, representante de las comunidades originarias de Taiwán, protestó junto con numerosos pobladores de la isla en el santuario Yasukuni para exigir que los espíritus de sus ancestros pudieran volver a casa y no fueran mal representados ni estigmatizados. Se estima que 30,000 de los 200,000 soldados taiwaneses movilizados en el ejército japonés murieron en Filipinas, Burma, Iwo Jima y Okinawa, pero son muchos más los que permanecen desaparecidos y también los que fueron registrados tras su muerte con nombres japoneses.
La explotación del territorio taiwanés implicó la construcción de redes eléctricas, líneas ferroviarias, carreteras, puentes, puertos, presas y la imposición de la caña de azúcar como producción hegemónica, desgastando y desapareciendo todo rastro de la diversidad agrícola que existía antes de la llegada de los japoneses. Además de esto, se hizo del estrecho de Taiwán la piedra angular del expansionismo en el sureste asiático con una fuerte industria minera, química y metalúrgica para la construcción de buques. Durante la explotación de recursos, los trabajos forzados y las masacres perpetradas para poder permitir al Estado su reposo, más de 650.000 taiwaneses murieron o fueron asesinados en su territorio. En 1941, el gobierno nacionalista chino de Chiang Kai-shek le declaró la guerra a Japón al mismo tiempo que lo hizo Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor. La Declaración de la República China estipuló que todos los tratados, acuerdos y contratos celebrados entre ambos países, incluido el de Shimonoseki, quedaban anulados, por lo que recuperarían sus territorios mediante las armas. En diciembre de 1943, China, Estados Unidos y el Reino Unido exigieron conjuntamente en la Declaración del Cairo la rendición de Japón y la escisión de los territorios imbuidos por el Gran Imperio. En 1945 se retiraron estos puntos en la Proclamación Potsdam, reconocida por la Unión Soviética y aceptada por Japón en septiembre de ese mismo año, cuando firmó su rendición. La República de China reabsorbió victoriosa Taiwán, Manchuria y las Islas Penghu, y otros territorios arrebatados, pero lo hizo con dos bandos confrontados en una guerra civil, los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. A los 2 años de haber retomado el control sobre Taiwán, los nacionalistas, todavía los representantes de la República masacraron a los pobladores que buscaban autonomía bajo el nombre de Formosa. Esos pobladores estipularon que la República de China, sin importar que fueran nacionalistas o comunistas, no tenían más legitimidad histórica sobre Formosa que Japón o Portugal u Holanda, colonizadores todos del territorio. La guerra civil se extendió hasta 1949, y a pesar de la disparidad de fuerzas y el apoyo norteamericano para los nacionalistas como parte de su política anticomunista, la victoria en la Guerra de Liberación fue para los de Mao. Chiang Kai-shek y los derrotados instalaron la capital de la República China en Taipei, desde donde denunciaron la ocupación ilegal del territorio chino por los comunistas, quienes entraron triunfantes a Beijing en octubre y la hicieron nueva capital de la renombrada República Popular China. Taiwán flota solo a 160 kilómetros de la República Popular de China y a 111 kilómetros de Yonaguni, la isla más remota de Japón. Escindida del continente y del archipiélago, Taiwán no tiene un ethos compartido con China ni Japón, porque si bien la historia y la política es paralela, la amalgama que resulta de las costumbres y el modo de ser no está conformada por el mismo proceso relacional. Es decir, la familiaridad, el paisaje, con todo lo que ello implica, así como la cotidianidad del mundo en el que se han movido diariamente los pobladores de estos territorios, no ha sido igual. Por eso, la presencia de Taiwán en el mundo y del mundo en Taiwán no es la misma que la de China ni la de Japón. Este horizonte, trazado de familiaridades con las que se ha constituido la sustancia mística que es el Estado y su nación, es que Taiwán existe de diferente forma para China y para Japón. La existencia de Japón en Taiwán está atravesada por el pasado colonial y el proceso de descolonización en el que se reconsideró la identidad y la nación como imaginario social. De un momento a otro, el imperio colapsó con todo y sus políticas multiétnicas de identidad imperial. Con la pérdida de los territorios colonizados, la identidad nacional tuvo un cambio súbito a nivel simbólico y burocrático por el simple hecho de que el 30% de la población dejó de ser japonesa. En esta dialéctica de posguerra y la relación de Japón con los territorios escindidos, debemos considerar que tanto Taiwán como los demás países de la región quedaron engullidos por la ocupación y presencia militar de Estados Unidos en Asia, y particularmente en el archipiélago japonés. Tras la rendición de Japón, se promulgó en 1947 una nueva constitución diseñada principalmente por el cuartel de los Estados Unidos de MacArthur. En el artículo 9 de la nueva constitución, Japón renunció a la guerra como un derecho soberano. Por lo mismo, se aseguró en el documento que no tendrá fuerzas armadas por tierra, mar o aire, y que el derecho de beligerancia no será reconocido por el Estado. A cambio y con la excusa de necesitar protección militar, Japón permitió perpetuar la ocupación militar de los estadounidenses en el archipiélago con la firma del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Estados Unidos y Japón en 1951. En él, se estipuló que la defensa del archipiélago y la conservación de la paz en Asia Oriental está a cargo de los norteamericanos. Además,
El tratado prevé que cualquier agresión militar contra cualquiera de las partes significará una amenaza para la paz y seguridad del otro. Para hacer válido este acuerdo, los norteamericanos cuentan con unas 120 instalaciones militares en el archipiélago y alrededor de 50.000 soldados. De estas instalaciones, más de 80 están en las islas de Okinawa, de la cual Yonaguni está solo a 100 kilómetros de Taiwán. A partir de la permanente tensión militar provocada por los norteamericanos en el estrecho de Taiwán y su irrupción en la guerra de Corea, Estados Unidos y Japón firmaron el Acuerdo de Mutua Defensa en 1954, el cual consolidó en el archipiélago la voluntad mutua de abandonar la desmilitarización japonesa para respaldar la expansión militar norteamericana en Asia y su programa anticomunista. Entrenadas, organizadas y equipadas por las corporaciones armamentísticas y el aparato militar estadounidense, surgieron las Fuerzas de Autodefensa de Japón como una organización de la gente y para la gente, según. Una fuerza que, de acuerdo con el jefe de la Reserva de la Policía Nacional de Japón, se creó para revivir el cuerpo militar y restaurar el espíritu japonés, es decir, la voluntad de pelear y la decisión de morir. En este mismo vaivén, Japón firmó un tratado de paz con Taiwán, lo que significó el reconocimiento de la República de China como un estado diferente a la República Popular China. Aunado a esto, el presidente Nixon y el primer ministro Sato se reunieron en 1969 para estipular una declaración conjunta entre ambos países, donde la paz y la seguridad de Taiwán es de vital importancia para la seguridad de Japón. La aspiración de Taiwán de ser un estado independiente a la República Popular China abrevó del apoyo internacional solo hasta 1971. Cuando la resolución 2758 de las Naciones Unidas expulsó a Chiang Kai-shek de su asiento como representante de la República China y reconoció la existencia de Taiwán como la provincia de una sola República Popular China. Un año más tarde, hundidos los sueños de escisión de Taiwán, la República Popular de China y Japón normalizaron relaciones diplomáticas, dando por abolido el Tratado de Paz que Japón y la República de China hicieron años atrás, y estipulando entre las partes que Taiwán es un territorio inalienable de la República Popular China y que Japón lo entiende y lo respeta así. Dicen. Dicen. Las declaraciones de la primera ministra Takaichi fueron recibidas en China con restricciones al comercio, el desaliento turístico a los connacionales de visitar Japón y una serie de ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. En el archipiélago, el gabinete de Takaichi, conjuntamente con el aparato mediático nacional y el occidental, buscaron toda clase de justificaciones al aire bélico que sopló desde el Parlamento. Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores citó la Ley para la Paz y la Independencia de Japón, que el archipiélago promulgó en 2003 en acuerdo con Estados Unidos. Dijo que la seguridad de Japón se vería en riesgo si hubiera un ataque armado a cualquier país extranjero con el que Japón tenga una relación cercana, y que como resultado de este ataque se ponga en riesgo la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad de los japoneses, porque claramente es lo que el país está buscando. Estos diálogos nunca devienen en la responsabilidad histórica de Japón con Taiwán y el resto de los países que invadió. La responsabilidad de posguerra, como la obligación de responder a crímenes pasados, faltas y las denuncias de las víctimas, se diluyó con el desmantelamiento del Gran Imperio y los acuerdos y tratados impuestos por los Estados Unidos y aceptados por la élite japonesa para hacer de Japón su imperio subrogado. De acuerdo con Naoki Sakai, la responsabilidad histórica comprende 4 partes. El remitente, que demanda respuestas al destinatario, el destinatario que debe responder al remitente, un testigo que no es ninguna de las 2 partes y un evento sobre el cual se exige la responsabilidad. El aparato revisionista, que ahora preside la primera ministra Takaichi y su facción política del partido hegemónico, han defendido públicamente que los japoneses no deben sentirse avergonzados ni pedir disculpas por actos que no sucedieron de la manera que las víctimas denuncian. El gran predecesor de la facción política de Takaichi, Shinzo Abe, declaró en 2015 que no podemos permitir que nuestros hijos y nietos, e incluso las futuras generaciones que no tuvieron nada que ver con esta guerra, se vean obligados a disculparse continuamente. A diferencia de la responsabilidad legal, la responsabilidad histórica no cae en una persona, sino en Japón como Estado-nación. Sin embargo, la nación como un principio de cohesión fantástica entre los residentes del territorio imbuye a los individuos como un colectivo vulnerable a esta culpa histórica. Por lo tanto, la exigencia de Japón en el mundo conlleva aceptar su obligación a responder cuando la víctima se dirige a él en relación con eventos pasados. El problema de esta lógica es que Estados Unidos fue el testigo que eximió de toda responsabilidad legal e histórica a Japón frente a sus colonias y lo transformó en un imperio subrogado. Por eso, hay quienes piensan que el viento divino que protege al archipiélago desde antaño ahora es un vendaval yanqui, pero el verdadero viento divino, se les olvida, es el que desmantela estructuras coloniales. El otro día me dio mucha risa porque estábamos cenando
Y alguien había mencionado, ¿no? Que había ido a Taiwán y que mucho jijiji, jajaja, y que también había pasado por Hong Kong y que mucho jijiji, jajaja, y así, ¿no? Y entonces, digamos que la conversación siguió alrededor de los viajes. Y en algún momento yo dije, como le dije, güey, a mí me gustaría mucho ir a China porque pues no he ido. Y entonces la misma persona que minutos antes había comentado todo esto dijo, estaría súper vergas, güey, yo tampoco nunca he ido. Y me quedé, y le iba a decir, güey, pero fuiste a... Y me quedó así la T, así. Pero como esta cena no era solamente cualquier cena, era una cena con personas de edades ya avanzadas, o sea, avanzadas, no tan avanzadas, no al punto de llegar ya casi a la línea de meta, pero bueno, van entre, digamos que esa generación que tiene pues, por ahí 70 años. Pues eso siempre es un tema delicado y no es como que son mis personas de confianza, ¿no? No es como la chaviza con la que siempre se cotorrea. Y entonces me quedé, pero si ya fuiste a Hong Kong, que Hong Kong estamos todos de acuerdo aquí, ¿no? Que es parte del territorio popular, ¿no? Es una de las provincias de la República Popular China, ¿no? Sí estamos de acuerdo, ¿no? O también hay como un aire acá nostálgico. Me dio mucha risa eso. Ya después, ¿no? En el cotorreo más acá con la chaviza fue como de, bueno, más, güey, que se me sale decir esto acá. Y está cagado, pero en realidad es un tema que flota permanentemente ahí. No ha sido solamente esta vez, sino que en general es muy común escuchar estas cosas de que si algo pasa, ¿no? Si algo pasa, pues Japón se tendría que involucrar. Una cosa es que lo diga Takaichi o que lo diga mandatarios del archipiélago, pero otra cosa es que la población lo asuma como tal, ¿no? Y que se escinda de esta responsabilidad histórica, que no es lo mismo la responsabilidad legal, porque la responsabilidad legal es aquella que en teoría debieron haber cumplido o respondido militares o políticos del momento que en su gran mayoría Japón se les perdonó, ¿no? O sea, pasaron ahí por un juicio, los juicios de Tokio, ¿no? Ahí como medio, sí, tú, uno sí, uno no, tú pásales, uno sí, uno no, hombre. Pero en realidad fueron muchísimos los criminales, los llamados criminales de guerra, que pues nada, se fueron como si nada, ¿no? Chidos. La responsabilidad histórica tiene más bien que ver con esa permanente asociación de uno con su etnia, con su grupo, ¿no? Y con lo que da cohesión a esa comunidad, ¿no? Que significa, que es la nación, ¿no? O sea, la nación es precisamente todo eso. Y entonces en ese sentido siempre hay una permanente responsabilidad histórica que si bien no identifica a individuos como tal, tú y tú, sino a la nación entera, los individuos como miembros de ese colectivo, de vez en vez, pues los visita el fantasma de la culpa, ¿no? Y de la responsabilidad. Lo grave siempre es eso, ¿no? Que se intente escindir uno de lo uno, pero no de lo otro. Es decir, me cindo de todo eso, pero me asumo como japonés, ¿no? En el caso de México, es como me cindo de toda responsabilidad que ha tenido la construcción del Estado-Nación México con pueblos originarios, pero no me cindo, ¿no? de la mexicanidad y de todo eso que implica el uso y la explotación cultural de los pueblos originarios saqueados. O sea, es decir, esa es la dinámica de la responsabilidad histórica que creo que es interesante pensar porque probablemente hay una suerte de nostalgia de este viento divino que alguna vez sopló y reventó los buques del Imperio Mongol. Entonces el imperio de Adebis, ¿no? Ya ni siquiera, ¿no? El fantasma del imperio japonés. Ese era un imperio. Ese fue un gran imperio. O sea, no gran imperio güey, yo siempre estaba chilo, güey. Sino ese era un gran imperio, o sea, era muy, muy grande. Y entonces este viento que alguna vez, ¿no? Destrozó eso, pareciera que siempre regresa, ¿no? Para soplar una suerte de nostalgia sobre la colonización, ¿no? Y juega en todos lados. Es muy común ver en la televisión y en los comentarios pues de personalidades y aunque no sea en la televisión, en los espacios más privados, estos comentarios siempre, ¿no? De que pues, Taiwán y China no son lo mismo, no en el sentido territorial, que es más, Japón firmó ese acuerdo, ¿no? Donde se dice que es una disputa doméstica y Japón no se va
entrometer, por lo cual sí, pues, claramente no es así, ¿no? O sea, claramente lo hace, continuamente entromete, sino que la banda encuentra con esta diferencia. No, es que los chinos son horribles, los taiwaneses, y se parecen más a los japoneses. Y siempre, y es parte de este mismo comentario que luego tiene, ¿no? La conformación de la nación japonesa en cuanto a que eh, en ese periodo de colonización era muy factible la nacionalidad, o sea, la nacionalización más bien. Mientras pudieras hablar japonés y fueras un aceptado súbdito del emperador, bienvenido. Y entonces hoy en día luego se presentan estos comentarios de, pero es que, no, güey, pareces japonés, cabrón. No, es que tú sí eres bien japonés. Y parecía, o sea, y la banda muchas veces lo dice como un cumplido, ¿no? O sea, como, te di un cumplido, güey. No están las gracias. Y es como, ¿por qué? O sea, es ya, ¿por qué le hace pensar que yo me sentiría halagado por eso? Sino, ¿en qué sentido lo está diciendo, no? O sea, ¿cuáles son los fantasmas que se aparecen en ese cumplido? Me parece interesante y creo que parte de esta gran, eh, de esta gran nostalgia de imperio y de esta gran responsabilidad histórica que ostenta el Estado Japón, el Estado-Nación Japón, puede verse en dos casos, y es el de Taiwán y es el de Corea. También está el de Okinawa y está el de Hokkaido. Sin embargo, al estar todavía presentes ahí, al ser todavía territorios colonizados, es complicado ese análisis, ¿no? Pero es muy interesante poderlo ver en Taiwán y verlo en Corea, porque además esas mismas generaciones que vivieron en ambos países durante la ocupación colonial, pues también entran a este juego, ¿no? De la construcción nacional, ¿no? Y también entran a la configuración de la colonia y al juego de la descolonización, en el sentido de que de un día para otro se desmantela todo, o sea, se cae el imperio y todas esas personas que pertenecieron a Japón ya dejan de serlo, ¿no? Y hay por ahí anécdotas muy interesantes al respecto sobre personas que vivieron ahí. Entonces, nada, cuando vengan al archipiélago, y bueno, antes de que vengan también, es más, cuando vengan, antes de que vengan y después de que vengan, y mientras no estén en el archipiélago, me parece interesante pensar Taiwán, pensar Japón, pensar China, y no olvidarnos que ese imperio yanqui que está permanentemente flotando ahí, es quien le gusta tensar todo, güey. Esas noticias que, no, China eleva las tensiones, güey, Estados Unidos lleva aquí desde cuándo, o sea, desde cuándo está tensando esta zona, ¿no? Con su presencia militar, claro, pero con su presencia y con su incrustación de The American Way of Life, ¿no? Que nos han estado vendiendo por todos lados. Entonces, creo que pensar Taiwán es para muchos de quienes venimos de países que han subyugado poblaciones originarias, es también pensar en esa responsabilidad histórica que como Estado-nación, en este caso México, tenemos hacia la otredad, ¿no? Así que bueno, el agradecimiento perpetuo por escuchar Instrucciones para Vivir en Japón, un agradecimiento perpetuo para ustedes por existir. Qué chido que estén en Patreon, qué chido que apoyen este proyecto, se los agradecemos un montón. Vienen más cosas, vienen muchas cosas, pero bueno, las irán viendo reflejadas acá. Dejen sus comentarios y les seguimos acá en el cotorreo, ¿no? Porque de aquí, güey, el chisme sabroso es el que se desprende de otros chismes. Entonces, ahí dejen sus comentarios y, güey, agradecimiento perpetuo. Otsukare-sama desu. Gokuro-sama desu.